La otra interpretación que se le puede dar es cuando hablan de que Cuba se caerá por sí sola y nos tratan de poner una etiqueta de Estado fallido o de país que va a colapsar, lo cual está negado por la realidad como un país como este en 67 años. Dios mío. Para mí que vive dentro de su propia nariz, que la nariz yo creo que no lo deja ver. Ha soportado todo tipo de presiones, de agresiones e incluso durante más de 60 años el bloqueo más prolongado de la historia, que es un bloqueo criminal genocida. Habría mucho que hablar sobre estos temas, pero sí decirles que el pueblo cubano, la revolución cubana. No mezcle pueblo con revolución, que no es lo mismo. El pueblo no tiene nada que ver con la revolución. Está dispuesta a defenderse. Pasamos a la próxima pregunta. El presidente Trump quiere tomar a Cuba como ha hecho con el presidente Maduro en Venezuela, como ha hecho en Irán, donde ha matado al líder supremo. ¿Pudiera ser usted arrestado o asesinado por el gobierno de los Estados Unidos, piensa usted? Es una pregunta muy interesante. A mí nunca me gusta que se hagan paralelismos. Sí. Oye, me da la impresión que este tipo le dio las preguntas a esta periodista. Mire las cosas que le pregunta. Ella le pregunta, él habla y ella no le cuestiona absolutamente nada de lo que dice. Bueno. Entre Cuba y otras naciones, porque nosotros tenemos una historia propia, nos movemos en unas circunstancias propias y es también desconocer un poco nuestra historia, la fortaleza de nuestra unidad y la fortaleza de nuestras instituciones. Los que asumimos responsabilidades dentro de la revolución tenemos un compromiso con la revolución y sobre todo con nuestro heroico pueblo. Y en ese sentido de responsabilidad está incluida la convicción de que estamos dispuestos a dar la vida por la revolución, por la causa. Sí. Ustedes siempre están dispuestos a dar la vida, pero por lo general es el pueblo el que termina dando la vida. Ustedes no han puesto, mira, ni una víctima, han puesto ustedes. Que defendemos, por lo tanto, para mí eso no es una preocupación. Si llegara el momento, no creo que haya justificación para que los Estados Unidos provoquen una agresión a Cuba o para que los Estados Unidos traten de dar un golpe quirúrgico o el secuestro de un presidente en Cuba. Si se produjera, hay combate. Caballero, en serio, ¿alguien aquí va a combatir por este delincuente? Dice Benibra, la misma baba de siempre. Yo no sé quién va a combatir por este delincuente, a ver. Es que da gracia. Hay pelea. Nos defenderemos y si nos toca morir, moriremos porque, como dice nuestro himno nacional, morir por la patria. Pero ahí se confunde. Muérete tú. Si tú te quieres morir, muérete tú. Ya te lo dije ya. Si tú tanto deseas morir, mira que se lo digo y lo repito para mí. Oye, alguien que le va a llegar el mensaje. Cojan el yate Granma, móntense todos los que desean morir y vayan a enfrentar al enemigo. Si están muy lejos, si no están por ahí por el Caribe, pueden, tú sabes, darse un paseíto por la base naval de Guantánamo, intentar recuperar ese territorio usurpado por el enemigo. Bueno, es solo una sugerencia, ya que tanto quieres morir. Es que siempre se personaliza la dirección de la Revolución Cubana con una persona. En un momento se personificó con el comandante en jefe. Pero ¿cómo no se va a personificar todo el régimen ese con una persona si ustedes lo que practican constantemente es el culto a la personalidad? Cuando estuvo la piedra cadalitrosa era culto a la personalidad de la piedra cadalitrosa, después culto a la personalidad con Raúl, y últimamente no, desde que a este los puestadores lo pusieron ahí, también es culto a la personalidad con este. No hay una escuela de Cuba que tú no vayas que no te encuentres un afiche de 40 por 40 a este delincuente. No hay una calle de Cuba que tú no pases que no veas un afiche de 40 por 40 a este delincuente. Se llama culto a la personalidad. Y eso es, ustedes son maestros en eso. En otro momento con el general de ejército, ahora tratan de personificarla conmigo. Y es que nosotros tenemos una dirección colectiva en la cual hay una unidad, una cohesión, una unidad ideológica también, y hay una disciplina revolucionaria. Por lo tanto, eliminar a una persona dentro de la estructura de dirección de la revolución no resuelve ningún problema. Entonces vete. No importa, si de todas maneras estando tampoco lo resuelve, entonces vete, renuncia. Al contrario, hay cientos de personas que están en condiciones de ocupar esa responsabilidad y de manera colectiva decidir. Y estamos preparados para enfrentar cualquier tipo de situación. Ya. Lo que usted dice tiene mucha fuerza, pero tiene temor por sí mismo, por su familia. ¿Está preparado usted, como usted dice, de hacer el último sacrificio si fuera atacado? No tengo temor, estoy dispuesto a dar la vida por la revolución. Por supuesto, no me gustaría que esa fuera la actitud del gobierno de los Estados Unidos. No creo que el pueblo norteamericano, que es un pueblo sensible, permitiría o vería bien que su país, que su gobierno invada una pequeña isla que no reporta ningún
ninguna preocupación en Aquí materia está la lloradera, aquí empezó la lloradera revolucionaria. de seguridad nacional para el gobierno de los Estados Unidos. Una isla que quiere paz, una isla que quiere dialogar, Una isla que envía gente, una isla que envía espías, una isla que las embajadas las convierte en centro de espionaje internacional, una isla que ya se prestó una vez como base para instalar una artillería esta de misiles nucleares apuntando hacia los Estados Unidos, y que si lo tuviera que hacer nuevamente, lo volvería a hacer. Tienes que decir eso, Liz. ¿Qué le voy a dar? Le voy a dar. Todas estas ganas, le voy a dar. Tienes que hablarle de todos los espías que te han capturado en los Estados Unidos. Tienes que hablar de eso. Una isla donde su pueblo quiere tener una relación directa con el pueblo norteamericano, vería bien eso. Pero además, ¿En serio? Si en Cuba antiguamente por tener familia en Estados Unidos hasta te metían preso. Te metían preso por usar la moneda de los Estados Unidos. Chicos, oye, pero verdad que lo tuyo no es fácil. La memoria de este no es decolizable. La memoria es de Yupi. Este tiene memoria de Yupi. ¿cuál sería la justificación para hacer eso? Pero además, una agresión a Cuba tendría costos. Sí, claro. Tendría costos para ambos países en pérdida de vidas humanas innecesariamente que pueden ser evitadas. Tendría costos materiales. Afectaría la seguridad y la estabilidad de Estados Unidos, de Cuba y de la región. Yo creo que hay que ver las cosas con mucha responsabilidad de cuando se toma la decisión sobre un hecho de esa magnitud. Y sobre todo, cuando antes de tomar esa decisión que es totalmente ilógica e irracional, hay una lógica que es más justa, que es la de dialogar, la de discutir, la de debatir y la de tratar de llegar a acuerdos que nos alejen de la confrontación. Como ha bajado las notas, del otro día que gritaba, ¡ah, el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo malvado, fascista, cruel, piraña! ¿Se recuerda? Mira cómo ha bajado el tonito. Confrontación. ¿Está Cuba activamente preparándose ante la posibilidad de un ataque por parte de los Estados Unidos? Mira, como siempre, esta parte la voy a saltar porque ya que es demasiado. Cuba, como lo ha hecho el pueblo cubano, de soportar 67 años de agresión mantenida, sostenida de la potencia, el país que supuestamente apoya el terrorismo, se nos cortaron todas las fuentes de financiamiento externo. O sea, hay escasez de energía, de alimentos. ¿Tiene usted alguna responsabilidad por el sufrimiento que experimenta el pueblo en estos momentos? Como presidente, ¿usted no se siente responsable de ello? A ver, el pueblo cubano está sufriendo. Cere, contesta lo que te preguntan. Te están preguntando si tú no te sientes responsable por lo que está pasando. Fíjense ustedes, está reconociendo que el pueblo está sufriendo. Él no está sufriendo. Dice Vlad 9948, ese estúpido aferrado al poder en su cochina vida se debe haber imaginado llegar ahí. No, es que él tiene que aferrarse ahí a más no poder, a como pueda, porque sabe que no va a haber una piedra. No en Cuba, en el mundo no va a haber una piedra donde él se puede esconder. Y ese sufrimiento, como te decía, lo podemos ver en dos ámbitos, en el ámbito de lo nacional y en el ámbito de lo familiar, porque todo está en la cotidianidad. Claro. Ahora, ¿cuál es la causa fundamental de ese sufrimiento? El Partido Comunista, tú, sos bandido. Ha sido los errores que puedo haber cometido yo, o como te digo, una dirección colectiva. Claro que sí, claro que sí. Si no hubieran invertido tanto en hoteles, hubieran invertido en el sistema eléctrico de Cuba y no estuvieran pasando por este problema. Una dirección colectiva, o ese sufrimiento, o el gobierno, o ese sufrimiento se debe ante todo a la política de bloqueo recrudecida y mantenida, sostenida por Estados Unidos. Yo creo que la respuesta, y la puede dar el pueblo, la mayoría de nuestro pueblo, la respuesta está en esa política de hostilidad permanente del gobierno de Estados Unidos. Mira, a nivel nacional. Fíjate si la respuesta del pueblo, que el pueblo quiere escapar, y el pueblo todos los días sale a protestar, y cada vez que sale a protestar ustedes lo reprimen. Nosotros somos... De hecho, tienen menores de edad ahora mismo retenidos en Camagüey, en Ciudad Ávila. Esta periodista debería haberse informado para que le preguntara esas cosas. Un país que después del 2019, cuando nos recrudecieron el bloqueo, cuando la administración del gobierno de Estados Unidos aplicó 240 medidas que recrudecieron ese bloqueo y además nos incluyeron una lista espuria donde acusan a Cuba de ser el país que supuestamente apoya el terrorismo, se nos cortaron todas las fuentes de financiamiento externo. O sea, nosotros no recibimos crédito de ningún banco. Hay una ¿Pero qué crédito te van a dar si ustedes son unos ladrones? Ustedes nunca le han pagado a nadie. Ustedes le han robado el dinero a todo el que se lo ha prestado. ¿Qué tiene que ver? Eso tiene nada que ver. El crédito lo haces tú mismo. Ejecución financiera y energética. Todo el que viene a hacer una operación comercial, financiera, bancaria con Cuba, le aplican
medidas coercitivas. Habla del petróleo de México, 2 años. Te dieron petróleo suficiente para 2 años sin apagar, sin que tuvieran un apagón. Habla de eso. Aplican presiones, eso mismo lo hacen con las navieras, lo hacen con las agencias petroleras. ¿Me quieres preguntar algo? ¿Me vas a decir algo? Eso lo hacen con las agencias petroleras, con las agencias bancarias. Presionaron y tomaron medidas para cortar el turismo a Cuba. Por ejemplo, un ciudadano europeo dispone de una visa que se llama visa esta para visitar los Estados Unidos. Si ese ciudadano europeo viene de visita a Cuba como turista, Estados Unidos automáticamente le retira la visa esta. Ustedes no le permiten a los cubanos que se van de Cuba regresar. Ustedes a los deportistas que se van de Cuba le ponen un límite de 8 años sin regresar. A los médicos que deciden hacer su vida en otro país, los dejan 8 años sin regresar. Y eso es ahora. Antiguamente te declaraban desertor, traidor y más nunca podías regresar. Hubo mucha gente en Cuba, hubieron muchos familiares, muchos hijos que no pudieron ni enterrar a sus familiares, no pudieron enterrar a sus padres, a sus madres. ¿Quién es el que bloqueaba esa posibilidad? Ustedes no dejaban entrar a los cubanos. ¿De qué tú estás hablando? Es que le voy a dar este encuentro. Ven acá, bandolero. O sea, son todo un grupo de situaciones que no se le aplican a ningún lugar, a ningún país en el mundo. Claro que no. Ningún país en el mundo le prohíbe la entrada a sus propios ciudadanos. Ningún país en el mundo que yo conozca declara a sus ciudadanos dentro de su propio país indocumentados. Ustedes tienen una ley donde marginan a los cubanos por el lugar de nacimiento. Y los tratan de ilegal y los tratan de indocumentados. Y hay cientos de miles en Cuba. Háblale de eso a la periodista o delincuente. Por lo tanto, a nosotros nos falta financiamiento para adquirir alimentos, claro, para adquirir insumos para nuestras principales siembra, producciones y servicios, para tener los medicamentos que necesitamos, para hacer las reparaciones que necesitamos a nuestro sistema electroenergético nacional y a nuestra planta industrial. Ahora, ¿cómo se está reflejando eso ahora en nuestro pueblo? Y aún así el pueblo de Cuba dice que usted no solo puede culpar a los Estados Unidos porque durante los últimos 10 años la economía ha venido en declive, hay miles de personas que han abandonado el país. Te decía entonces que eso es la vida familiar hoy, cómo se lleva. Hay escasez de alimentos, hay escasez de medicamentos. Las madrugadas se convierten en madrugadas laboriosas, porque cuando tú llevas 20 horas sin energía eléctrica, producto de un bloqueo, no le den capacidad de un gobierno. Este tipo que analfabeto es. Ven acá, chicos. Y la construcción de los hoteles, ¿quién bloquea eso? El bloqueo es solamente para el pueblo de Cuba. El bloqueo es para las termoeléctricas y para la comida del pueblo de Cuba. Ustedes del 2019 para acá construyeron más de 72 hoteles. Y esos 72 hoteles ni se va la corriente ni escasea la comida. La comida que ustedes le roban al pueblo de Cuba está en los hoteles. Entonces, ¿de quién es el bloqueo? El bloqueo es de ustedes. Es que tú nada más déjalo hablar. Entonces, a esa hora tienes que hacer los deberes de la casa. Pero esto fue antes del bloqueo. No, te voy a explicar. Ahí hay una confusión de enfoque. Sí, claro. Ahí hay una confusión de enfoque. Nosotros veníamos bajo las condiciones de bloqueo, sí, pero el bloqueo se recrudece y obtiene una cualidad distinta en el segundo semestre del 2019 con estas 240 medidas y con la inclusión de la lista de Cuba. Sí, ahí fue cuando más hoteles construyeron. Una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Por lo tanto, todo se recrudeció. Por lo tanto, aquí está el efecto que venía acumulado del bloqueo, más el efecto que adiciona el recrudecimiento del bloqueo. El recrudecimiento del bloqueo fue la financiación del hotel de la Torre de K. Sí, cuéntale eso a esta periodista también, su delincuente. Más el efecto que ahora acumula también y potencia este bloqueo energético. Te lo digo responsablemente, no es culpa del gobierno cubano. ¿Qué le voy a dar? Lo quiero matar, ven acá. Delincuente que chico, dice que no es culpa, está intentando lavar la cara, pero de todas maneras, pero con palabras, no con pruebas, no con argumentos, no con hechos, no con datos, no, con palabras revolucionarias y con convicción socialista. No es culpa del gobierno cubano, y hay personas, también ha creado malestar, porque vivir los últimos 10 años que han vivido bajo esas condiciones, que son
extremas en comparación con otros Que no la viven ustedes. Sí, tienes que decir eso a la periodista, que usted no vive en esas condiciones. momentos. El pueblo cubano tiene frustraciones, el pueblo cubano tiene molestias, el pueblo cubano sufre situaciones muy complejas, pero la mayoría del pueblo cubano no le achaca esa culpa al gobierno. También se ha manipulado mucho. Nada más hay que ver las redes sociales, las encuestas que se han hecho en las redes sociales a partir de esta publicación. Nada más hay que ver las encuestas, los resultados. Ojalá hicieran una consulta popular, ojalá un sitio hiciera una consulta popular donde todos los cubanos pudieran expresarse, para que ustedes vean que va a ser arrollador, pero arrollador. En las redes mediáticas se trata de desconocer los efectos que ha tenido ese bloqueo en todos estos años. Y te voy a comentar con ejemplos concretos para que veas la brutalidad de ese bloqueo y lo que ha implicado en el pueblo cubano. Y sin embargo, ¿cuál ha sido la respuesta de ese gobierno que supuestamente quieren condenar como el culpable? Y voy a referirme a los momentos de la COVID. Cuando entró la COVID en nuestro país, nosotros en un momento inicial nos dimos cuenta que no íbamos a tener acceso al mercado de vacunas en el mundo, que estaba dominado por las grandes transnacionales. Y por lo tanto... Eso es falso. Eso es falso, y eso lo denunciamos nosotros desde dentro de Cuba. Desde las primeras vacunas, no me acuerdo, hubieron varias organizaciones que generaron fondos, buscaron fondos para darle vacunas a diferentes países, y ustedes se negaron. Eso es falso. Eso está ahí en la red, nada más hay que buscarlo, eso es falso. Ya por ahí empezó la primera mentira. Con las restricciones ya económicas que veníamos sufriendo con el impacto del bloqueo recrudecido, no teníamos el dinero necesario para adquirir esas vacunas. Por lo tanto, para nosotros estaba negado la adquisición de vacunas. Falso. Tuvimos que acudir a la ciencia cubana. Este gobierno, condenado por algunos, dedicó todos sus esfuerzos a proteger la vida de las cubanas y los cubanos. Ese dinero no era de ustedes, ese dinero es del pueblo. ¿Cuál es la gallardía si tú no hiciste absolutamente nada? Cogiste el dinero del pueblo para intentar crear una vacuna, para venderla al mundo y aparecer como el salvador de la humanidad. Eso fue lo que ustedes crearon. Eso fue lo que ustedes quisieron hacer, y para eso utilizaron a los cubanos de conejillo de India, que a bastante gente le desgraciaron la vida con las vacunas esas que ninguna sirvió. Acudimos a nuestros científicos, y nuestros científicos en poco tiempo fueron capaces de desarrollar vacunas cubanas que nos permitieron tener uno de los niveles de mejor efecto en el enfrentamiento al COVID. Nuestros indicadores de enfrentamiento a la COVID en eficiencia son mejores que los de Estados Unidos, que es una potencia que no está bloqueada por nadie. Después tuvimos una crisis por una rotura en la planta de producción de oxígeno medicinal. El gobierno de los Estados Unidos en aquel momento negó que empresas nos pudieran vender oxígeno, lo cual es una cosa totalmente criminal. Eso es falso también. Ustedes podían haber comprado oxígeno en cualquier parte del mundo. Eso es falso. Y con solidaridad internacional y también con toda una operación organizativa logramos superar ese momento. Y cuando tuvimos que crecer en salas de cuidados intensivos, el gobierno de los Estados Unidos prohibió que se les vendieran ventiladores pulmonares a Cuba. Acudimos a jóvenes científicos. Y eso es totalmente falso. Usted es el mentiroso más grande, aparte de ser el tipo más despreciable, más rata y más arrastrado de la historia. Eso es la mentira más grande de la... Mira, hace rato que vienen en eso, cada vez que hablan, igual que el espía, que si los ventiladores pulmonares, primero que todo, ese fue un tratamiento fallido. Eso fue uno de los grandes errores en el tratamiento del COVID. Luego se supo de eso, se supo después. El mayor productor en el COVID, el mayor productor de ventiladores pulmonares era China. ¿Por qué ustedes no le compraron ventiladores a China? Vamos a suponer que Estados Unidos no te los quiera vender. ¿Para qué tú quieres comprarle a tu enemigo? A usted lo que le gusta es el chanchullo. ¿Por qué no se los compraron a China? Porque sencillamente no tenían el dinero. Ni los chinos le dan crédito a ustedes. Busquen que los grandes productores de ventiladores pulmonares era China, y no me recuerdo si el otro era Grecia. Estados Unidos era uno de los productores, pero habían otros países que también lo estaban produciendo, lo estaban fabricando. Eso los podían comprar, pero es más fácil decir, se lo quisimos comprar a Estados Unidos y no nos quisieron vender, se va a morir la gente porque Estados Unidos... Se lo hubieras comprado a China. Tú eres un tremendo mentiroso. A ningún familiar tuyo, en caso de que lo hubiera necesitado, le hubiera faltado. A propósito, les voy a decir una cosa para que sepan. Cuando el COVID, toda la partida, es que le voy a dar por la cara. Me estás calentando, vean. Cuando el COVID, cuando ellos estaban intentando buscar una vacuna revolucionaria para salvar el mundo, ¿qué vacuna tú te crees que se ponían todos estos delincuentes? Ellos se ponían la vacuna de los Estados Unidos.
y se ponían todas las vacunas que descubrieron en el mundo. Ninguna de esta gente, empezando por el ministro de Ciencia, empezando por el Bruno, todo. Acuérdense que cuando iba para viajar había que tener una vacuna certificada. Ellos tenían vacunas Pfizer para ellos. Ellos se compraron vacunas Pfizer para ellos. Y las personas que iban a viajar tenían que ir a las clínicas internacionales a ponerse las vacunas que ellos le compraron a los imperialistas y después se las cobraban en dólares. Usted es tremendo mentiroso. Y un día que está bien cerca, vas a tener que responder por todas esas personas que murieron en el COVID por culpa de ustedes. Porque no, olvídate de los ventiladores pulmonares. Cuando el pueblo de Cuba estaba exigiendo que no abrieran la frontera, que cerraran la frontera, ustedes apostaron por el turismo porque a ustedes les interesó más el dinero. Y dejaron los aeropuertos abiertos y dejaron los puertos abiertos y permitieron que siguieran entrando turistas cuando en Cuba no había todavía un caso de COVID. Cuba es una isla, nos podíamos haber quedado aislados y se hubieran salvado miles de personas. Pero ustedes pusieron los dólares, que es lo que siempre les ha interesado, porque a ustedes no les interesa el pueblo. La gente lo estaba pidiendo a grito que cerraran la frontera y ustedes estaban haciéndole un llamado al mundo que vinieran a Cuba, que Cuba era un país seguro, que era un turismo seguro. Y eso costó miles, cientos de miles de vidas. Todas esas vidas están, mira, a tus espaldas, so ladrón, so delincuente, para no decirte la palabra porque después empiezan los reportes. Si Cuba no hubiera cerrado la frontera, como hicieron algunos otros países, no hubieran perdido la vida tanta gente, no hubiera necesitado la lloradera de los ventiladores pulmonares, porque es muy rico echarle la culpa ahora a los Estados Unidos. No me hagas hablar que ustedes cuando el COVID, ustedes literalmente lo que hicieron fue una purga y en Cuba no funcionó ninguna vacuna. En Cuba lo que se hizo fue inmunidad de rebaño. En Cuba prácticamente todo el mundo cogió el COVID, que se salvó bien y es que no pasa nada. Que echarle la culpa a los Estados Unidos, descarado, que hubiera cerrado la frontera, pero seguiste construyendo hoteles y permitiendo que entraran turistas sin tan siquiera cumplir las normas de protocolo de seguridad para evitar que entraran personas infectadas. Hazte tanto descarcho. Científicos desarrollaron los ventiladores pulmonares. Sí. Ahora tú sabes, para hacer un ventilador pulmonar se necesitan piezas y componentes norteamericanos. Mentira suya. Usted es un mentiroso. Los chinos realizaban sus propios ventiladores pulmonares. No tienen piezas chinas. No tienen piezas estadounidenses, los hacen ellos mismos. Podían haberlo comprado ahí. No diga más mentira que, bueno, mira, estamos en la era del internet, se sabe todo. No digas más mentira. El bloqueo impide que que un equipo que tenga más de un 10% de componentes norteamericanos pueda ser vendido a Cuba. Entonces hubo que salir por diferentes lugares a comprar una piececita, a comprar un conductor. Mentira. Lo que usted no tiene dinero y lo quiere todo regalado. Y lo mejor es justificarle el desastre echándole la culpa a los Estados Unidos. El único culpable fueron ustedes. Comprar un servomotor para lograr esas cosas. Esas cosas no se le han impuesto a nadie en el mundo. El bloqueo es muy agresivo, es muy genocida. Sí. Entonces es injusto. Sí. Es injusto culpar a un gobierno que todo lo que tiene es una vocación por su pueblo, por entregarse a su pueblo, por buscar justicia social, por encontrar soluciones, y en soluciones complejas las vamos encontrando para culparlo de esos males. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos... ¿Qué dijo? El pueblo va a buscar soluciones complejas para culpar. Oye lo que dijo. Sí, es muy genocida. Entonces es injusto culpar a un gobierno que todo lo que tiene es una vocación por su pueblo, por entregarse a su pueblo, por buscar justicia social, por encontrar soluciones, y en soluciones complejas las vamos encontrando para culparlo de esos males. Ni sabe lo que está hablando, cabrón. La guata de colchón le está haciendo daño. Creo que el gobierno de Estados Unidos debía revisar cuán cruel ha sido hacia Cuba y hacia ese pueblo guaro, y que no venga a presentarse como salvador de la situación cubana. No tiene ese derecho. ¿Y quiénes son los salvadores? ¿Ustedes? No tiene ese derecho ni tiene esa moral. Pero en términos de lo que el pueblo cubano está experimentando, con nuestros propios ojos lo vimos. Hay personas que están sufriendo en las calles de La Habana, en la ciudad capital. No es hora de que Cuba asuma la responsabilidad, que se mire en el espejo y que cambie el sistema económico de Cuba en favor de las personas que están sufriendo. Nosotros siempre hacemos análisis muy autocríticos de nuestras realidades y constantemente estamos tratando de transformar, de revolucionar lo que hacemos para buscar perfeccionamiento.
pero no tiene que ver con el sistema político. El sistema político nuestro no es el que abraza esa imposibilidad de avanzar. Te repito que el responsable es el bloqueo que ha ejercido el gobierno de los Estados Unidos. Ese mismo pueblo que hoy sufre esas situaciones y que una parte importante comprende quién es el verdadero culpable es el pueblo que ha aprobado en varios ejercicios de consulta popular y de referendo al sistema político que nosotros defendemos. Nuestro sistema político está en función de las personas, está en función de la justicia social, está en función de que todos avancemos. Y parece que le molesta a otros en el mundo por lo que pudiera representar, porque es un sistema para nosotros, no es un sistema que le queramos imponer a nadie, y entonces lo bloquean. Y que no han querido imponerle a nadie, si ese sistema ustedes lo han exportado por toda la región. No hay gobierno de izquierda que ustedes no hayan financiado, no hay movimiento de izquierda acá en la región, bueno, y en otras partes del mundo que ustedes no hayan financiado. No hay guerrilla de izquierda que ustedes no hayan financiado. Ustedes son tan descarados que las entrenaban en Cuba. Ustedes son tan descarados que los llevaban a la escuela del partido en Cuba, porque esa siempre ha sido su meta. Mira, exportar su revolución y exportar su maldita ideología. Dicen, y lo vendo pastillas de la presión. No, es que este delincuente hay que dejarlo hablar. Hay que dejarlo hablar. Mira, la mejor manera de coger un mentiroso es dejarlo hablar. Con esa muela de los ventiladores pulmonares vienen engañando al cubano hace muchísimo tiempo. Nadie se paraba a decirle, oye, los chinos producían el doble de ventiladores pulmonares. Ellos los podían comprar en China. China es su amigo, China es su aliado. ¿Tú crees que China los tiene bloqueados a ellos? ¿Tú crees que China va a decir, si tú me vas a comprar tantos millones de dólares, yo no te los voy a vender porque hay una persecución financiera? Mentira, lo que no tienen es dinero. De esa manera, porque fíjate, no solo estamos hablando de un bloqueo, es que estamos hablando de un bloqueo que es inusual, ha sido el más prolongado. Déjame correr un poco porque ya me fundé. Los Estados Unidos siempre han asumido como potencia la posición de agresoras y Cuba ha tenido que asumir la posición como pequeña isla de agredida. En varios momentos, y este es otro de los antecedentes que facilitan de que pueda haber un diálogo, en varios momentos se han tenido acuerdos, se han tenido conversaciones con diferentes administraciones de Estados Unidos y se han llegado a compromisos. Cuba siempre ha cumplido sus compromisos. Estados Unidos ha incumplido muchos de esos compromisos. Estados Unidos, por ejemplo, en el mundo... Que Cuba ha cumplido compromisos. Déjame ver si yo tengo por aquí, a ver, rapidito. Will all political parties be allowed to run candidates in these elections? Yes, of course. All political parties, including the directorial? Of course, if we don't give free to all the political parties to organize, we are not a democratic country. We have fought for the democracy here. Ellos llegaron al poder con la muela esa de que van a haber partidos, de que van a haber elecciones, de que ellos lucharon por la democracia. Siempre bien, cuando tú ves un tipo diciéndote esto, cógele miedo, en serio, cógele miedo, que atrás lo que viene es un comunista. And for the freedom of our people, we don't want to stop and to put any difficulty to anybody. We believe in democracy. Why will it be necessary to wait 18 months before free elections can be held? Well, do you think it is good for the Cuba now, when all the people what want is peace, when all the people that what want is that the government repair the mistakes and the barbarity of the before government? Don't you believe that our country at least 1 year to work? Do you believe that in the fight of the political party, is it possible to do anything? If we give a free election tomorrow, we win because we have almost all the people. We have now. Ellos eran tan buenos, él era tan bueno que él no quiso hacer unas elecciones porque no iba a ser legal, no iba a ser parejo, porque ellos tenían el apoyo del pueblo y ellos querían darle un tiempo a los demás partidos políticos para que tomaran fuerza, para tener en Cuba unas elecciones de verdad. Entonces, supuestamente le dijo al pueblo y a los Estados Unidos, esto fue una entrevista en los Estados Unidos de la Piedra Calitrosa, que iban a dar 18 meses, que a los 18 meses iban a hacer unas elecciones. More people than in 18 years, because after 18 years, I'm sure many people. Directorial. Espera, que me pasé, espérate. That's between in the. Déjame ver si puedo poner esto un poquitico más para arriba para que se vean las letras. Déjame hacer esto aquí.
Aquí, para que se vean bien las letras. Ahora sí. Fight of the political party. Is it possible to do anything? If we give a free election tomorrow, we win because we have almost all the people. We have now more people than in 18 years. Because after 18 years, I am sure many people are going to be tired of me and of everybody because people tired. La gente se cansó rapidísimo. Lo que pasa es que todo el que se cansó y quiso un cambio, este delincuente o lo encarceló, o lo fusiló, lo desapareció o lo desterró. Very, very fast. But do you feel that there would be trouble if free elections were held tomorrow in Cuba? Do you feel that you would rather have almost over a year in order to consolidate things before free elections are held? I think it is good at about 18 months, not more and not less. Because as you know, the political party need time for reorganize. Y sí, se organizaron tanto que desapareció todos los partidos políticos. Pidió un año y ya vamos por 67. Dime tú quién es el que cumple o el que incumple las promesas. And to work, to make propaganda. But Dr. Castro, what guarantees are there then after 18 months? What is the guarantee that there will be free elections after 18 months? Well, the public opinion in first place. Second place, our word. Dios mío, ese le tengo que dar. Dice que en segundo lugar nuestra palabra. Ellos tienen, cuando no he visto un comunista con palabras, déjame darle a ese delincuente. Dice que en tercer lugar, déjame ver en tercer lugar. Third place, our intention that have been proved. Fourth thing, because we are men without interest. Are you considering revising yes, and five, because it is logic. What we win in not doing election. If we have the people, don't you believe we have the people of Cuba? Do you want to make a survey? Not at all. Okay. I just want to satisfy my own curiosity in this respect. Are you considering... Este video es una joyita. Este video hay que ponérselo a los muchachitos en la escuela para cuando te empiecen a decir yo soy Fidel, para que vean quién era el demonio este. For example, revising the Constitution in any way to protect the rights which have been trampled on before. Why it is not necessary at all. It is not necessary. Our constitution, everybody in our country is happy with our constitution. To change the constitution now is to provocate difficulties. Not people is not going to be quiet. And what the country needs is that everybody have confidence. And we have said our constitutional law is the Constitution of 1940. Dime algo. Esto lo dijo, esto estaba en el manifiesto de ese mojonero del Moncada. Dice este delincuente que para qué van a cambiar la constitución, que el pueblo de Cuba era feliz con la constitución, y estaba hablando de la constitución del 40. Te estoy diciendo que los comunistas hay que dejarlo hablar. Este video es una joyita. And everybody is happy. Deberían ponerlo en la mesa redonda. Todo el pueblo de Cuba era feliz con la constitución de 1940. And is sure and know what. Díganme algo, caballero. Tú te das cuenta quién cumple y quién incumple. Tú te das cuenta quién ha sido el mentiroso. Tú te das cuenta quién ha sido el traidor al pueblo de Cuba. Bueno, yo creo que más claro, imposible. Déjame seguir con la rata que lo haga esta. En los momentos actuales ha estado en conversaciones con otros países y después en medio de esas conversaciones los ha agredido. Entonces todo esto crea mucha desconfianza y sabemos que en Estados Unidos hay fuerzas que constantemente, cada vez que ven un momento en el cual hay posibilidades de conversar, hay posibilidades de dialogar, tratan de boicotear esa negociación. Pero insisto, yo confío en que podemos conversar con respeto, con decencia, en que podemos encontrar por la vía del diálogo solución a nuestras diferencias bilaterales
en que podemos encontrar áreas de cooperación. Esto se llama tocar tres. Esto literalmente, coloquialmente, esto se llama tocar tres. Bueno, 3, 4, 5 y 6. En las cuales podamos desarrollar proyectos. Hay muchos temas en los cuales podemos trabajar. Están los temas de enfrentamiento al narcotráfico, Sí. al terrorismo, los temas migratorios, los temas de enfrentamiento al crimen transnacional. Podemos avanzar en negociaciones, podemos tener inversión y negocios de empresarios norteamericanos. Sí, eso sobre todo eso, inversión y negocios con empresarios norteamericanos, eso sobre todo. En Cuba tenemos una comunidad cubana residente en Estados Unidos que tenemos que también propiciarle facilidades tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Tenemos un pueblo norteamericano que podría visitar a Cuba. Podemos tener intercambio cultural, deportivo, de salud. Ya todo eso se tuvo y no cambió absolutamente nada. De salud. Y todo eso nos permitiría entonces construir espacios de entendimiento que nos alejen de la confrontación, que garanticen la paz y la seguridad, no solo de Cuba y Estados Unidos, sino también del área de América Latina y el Caribe. Y ese es el futuro al que nosotros aspiramos, a tener una relación de buenos vecinos, una relación civilizada, independientemente de nuestras diferencias ideológicas. Yo creo que sería una oportunidad. Bueno, sería magnífico, vamos a tomarle la palabra. Mañana mismo ya que está hablando de intercambio cultural, es en ambas direcciones. Vamos a planificar un concierto de mañana mismo de Willy Chirino en el Malecón. Queremos los cubanos, queremos tener el privilegio de escuchar a esa leyenda de la música cubana. Ya que nos robaron, ya que nos robaron ese privilegio con Celia Cruz y con tantísimas otras leyendas, otros estrellas de nuestra música. Ustedes, no los Estados Unidos, ustedes fueron los que más nunca le permitieron a Celia Cruz entrar a Cuba, los que más nunca le permitieron a muchísimos músicos, no sé, como Arturo Sandoval, no sé, la misma Gloria Estefan, visitar Cuba. No fue los Estados Unidos, fueron ustedes. Estás hablando de intercambio cultural, vamos a hacer mañana, no un concierto de reparto, no, un concierto. Mira, con los Orichas, voy a cantar ahí Orichas, debería soltar a Michael Sorbo y debería soltar a Luis Manuel Otero para cantar el himno de los cubanos, que es patria y vida, porque nadie en Cuba es de patria o muerte. Los únicos que son de patria o muerte, de la boca para afuera, son ustedes, porque ustedes ninguno va a morir por nadie. Vamos a convocar, vamos a organizar un concierto en Malecón con Willy Chirino, a ver si es verdad tú quieres ser tan liberal. Oportunidad es lo que merecen nuestros pueblos. Te voy a contar una anécdota. Me dicen que se nos acaba el tiempo. Es una lástima. No cuento ninguna anécdota. Por favor, déjenos terminar con las preguntas. Es una lástima que se nos acabe el tiempo porque tenemos mucho que conversar. Por lo tanto, yo te propongo que en otro momento también podamos contar. Pero mira, te voy a contar dos anécdotas. Niña, no lo dejes. Está bien. Ahí. Tenemos muchas más preguntas. Quería darle el tiempo Las anécdotas déjalas en privado. y darle la respuesta para que la escuchen. Estoy de acuerdo. Cubanos y Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, dos anécdotas que te dan la idea de cuánto podíamos disfrutar ambos pueblos si pudiéramos llegar a acuerdos y pudiéramos llegar a realizaciones, a espacios que permitan todo esto. Una entidad cubana de ciencia y tecnología y biotecnología farmacéutica hace años lleva un ensayo clínico con una prestigiosa entidad de cáncer en los Estados Unidos. Ay, no. Un ensayo clínico No, una conversación porque aspiramos a que podamos llegar a un acuerdo. Y te lo decía por esta circunstancia. Para llegar a un acuerdo depende de la disposición de las dos partes a encontrar esas áreas de colaboración y de cooperación, a construir esos espacios de entendimiento, a abordar esto con sensibilidad, con responsabilidad y también con mucha seriedad. Señor presidente, Aguántense, que esta es la parte más interesante de todo. Aquí es donde la cara aquí es donde se mira, donde la cara se le tensan todos los músculos de la cara. ¿está usted en conversaciones directas con el secretario de Estado Marco Rubio? ¿Tiene usted confianza en él? Nosotros estamos en conversaciones y estaremos en conversaciones siempre que Estados Unidos esté dispuesto con el representante del gobierno de los Estados Unidos que se decida por parte de ese país para tener las relaciones con nosotros. Sobre los detalles, a ver, los procesos de conversación son procesos complejos. Son procesos donde primero se establecen canales de diálogo. Después hay que construir agendas que permitan debatir y que permitan conciliar intereses comunes. Pero ¿le ha usted hablado con el secretario Rubio? No, yo no he hablado con el secretario Rubio, no conozco al secretario Rubio. Después de construir agendas y debatir, si hay disposición, se pueden llegar
a los acuerdos. Pero estos son procesos. Tú no has hablado con él, pero has hablado bastante más de él. Deberías decirle a ella, hablarle de la manera despectiva en que tú te refieres al secretario de Estado de los Estados Unidos. Deberías decirlo. Procesos que hay que conducir con mucha sensibilidad, con mucha responsabilidad, con mucha decencia y con mucha discreción, para no crear falsas expectativas, para que no se manipule la información, para que no se manipulen los propósitos. Por lo tanto, prefiero no dar detalles sobre estos temas. Hablemos sobre algunas de las demandas claves de los Estados Unidos, el reconocimiento de la prensa libre, la liberación de los presos políticos, la celebración de elecciones. ¡Ah! Mírale la cara cuando le hablaron de prensa libre y de presos políticos. Está diciendo trágame tierra. Primera vez en la vida que le preguntan de esto. Mírale la cara, trágame tierra. Déjame ver qué va a responder este delincuente. Justas. Bueno, en estos momentos no hay nadie nos ha demandado esos puntos y nosotros hemos establecido. ¿Cómo que no? ¿Cómo tú vas a decir que no? Que el orden interno, el orden constitucional cubano, el respeto a nuestro sistema político son temas que no van a una negociación ni a una discusión con los Estados Unidos. Y creo que hay que superar, Cristi, yo creo que hay que superar toda una parlafernaria que ha existido. Se dice parafernalia, dictador, se dice parafernalia. Aprende a hablar, brother, aprende a hablar. Yo soy aquí uno que viene a ponerte el dedo todos los días, pero tú supuestamente eres el presidente de una nación, deberías aprender a hablar, porque ni eso sabes. De conceptos acerca de temas sobre Cuba, sobre democracia, derechos humanos, si somos tiranía o dictadura o no, libertad de expresión, existencia de sindicatos en los cuales hay mucha manipulación y hay mucho prejuicio que yo creo que tenemos que superar y llevaría, no nos da el tiempo ahora, llevaría mucho tiempo, pero nosotros tenemos todos los argumentos para demostrar cuán democráticos somos, cómo es el sistema de elecciones en los Estados Unidos, que es un sistema de elecciones que viene desde la base, cómo ejercemos el poder con el pueblo, cómo si somos defensores de los derechos humanos, cómo no somos una dictadura. Tendría que explicarle mucho más tiempo y te pido que en otro momento podamos hablar sobre esas cosas. Pero hay mucho prejuicio que hay que sobrepasar. Ellos no son una dictadura. Ellos llevan 70 años en el poder y no son una dictadura. Hay que eliminar. I only have two more questions, so Dos preguntas they're giving más. me the hard rap. So let me get these questions out. There are still more than 1,200 political prisoners, including one of the most Aún high-profile hay political más prisoners, Cuban de rapper 1.200 presos Michael políticos Osorbo, en who's been in prison Cuba. since Michael 2021 Osorbo for writing a protest song that está won preso 2 Latin Grammys. Will you commit to y que ha releasing ganado 12 Grammys latinos. A ver, No, ahora sí te voy a dar por reírte. Ven acá. Mira que esto es escondiendo. Esto es una manera de disfrazar la ira que lleva por dentro, porque esto nunca nadie se lo había preguntado. A ver. Este es otro de los temas en los cuales también están esos prejuicios. Se habla de presos políticos en Cuba. En Cuba, como mismo tú decías, que el pueblo vive una situación difícil. Hay personas, en Cuba todo el mundo no está a favor de la revolución. Hay personas que no acogen la revolución. Todos los han desterrado, los han fusilado, los han encarcelado, los han perseguido, los han desterrado, les han hecho la vida imposible. ¿Qué lo dijo? Es que la piedra cagalitrosa, no me hagas buscar ese discurso de la piedra cagalitrosa, que la piedra cagalitrosa lo dijo con la revolución todo, contra la revolución nada. Y el que se manifieste en contra de la revolución, ustedes le hacen la vida a tierra. Todos los días se manifiestan de diferentes formas en contra de la revolución y no están presos. No sé qué tipo, manico. Claro, es que no puedes meter a todo el mundo preso. Es que debería, si fuera así, tuviera que estar Cuba entera presa, porque nadie está a favor de tu maldita revolución. Esa cápsula que han creado, esa imagen de que Cuba, a todo el que habla contra la revolución, lo ponemos preso y es un preso político, es una mentira. Y es una... Ven acá, y Michael Osorbo te lo acaban de decir. ¿Qué cosa es Michael Osorbo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Luis Manuel Otero? ¿Qué fue lo que hizo Lisandra Góngora? ¿Qué fue lo que hizo todos los muchachitos del 11 de julio que salieron a protestar? ¿Qué es lo que hace todo el que ustedes meten preso? Hace unos días se llevaron preso a un médico. ¿Qué hizo Ana Benzi? Que ustedes la están asediando, la están intimidando, la están amenazando con prisión. ¿Qué hizo la mamá de Ana Benzi?
¿Qué han hecho los muchachitos cristianos que se han tenido que ir del país? A ver, dime. ¿Qué tipo más cínico, más sinvergüenza, chico? La calumnia es parte de la fabricación esa para desprestigiar, Sí, claro. para descolocar, Claro. para satanizar y para asesinar la reputación de la Revolución Cubana. Ahora, ¿qué ocurre? En Cuba, por ejemplo, se producen manifestaciones, sobre todo cuando hay apagones largos, Están prohibidas, no seas mentiroso. cuando hay problemas En Cuba usted no dejan de hacer marcha ni a favor de los animales. No están prohibidas, no las permiten. de suministro. La gente cuando se manifiestan, ¿qué hacen? Van a las instituciones de nuestro gobierno, a las instituciones del Estado, y ahí comparten con dirigentes que los atienden, les explican y se solucionan los problemas o se dan. Es que te voy a dar por la nariz, que te la estás tocando demasiado. Ven acá, ven acá. Dice que la gente cuando se manifiesta va a la sede del gobierno a hablar con los... Qué tipo más ir. Menos mal que están los videos ahí, caballero. Menos mal. Los argumentos, eso es un ejercicio totalmente democrático y nadie va preso por hacer eso. Ahora, ¿En serio? ¿En serio? Y la muchachita que metieron presa por firmar solamente un video, 15 años por firmar las manifestaciones, por subirla a las redes sociales. No me haga buscar la cantidad de jóvenes que tienen presos ustedes por pensar y expresarse en contra de la revolución. Eso sin contar todos los fusilados del 60 para acá, fíjate. muchas veces se confunde y se estimula que personas que tienen una determinada adversión o un determinado descontento lo promuevan para que cometa hechos vandálicos o hechos que alteran nuestro orden constitucional o que alteran también el orden interior o agreden la tranquilidad ciudadana, incluso muchas veces financiados por organizaciones terroristas. Como Fidel Castro, ¿no? Y su movimiento mojonero 26 de julio, que fue financiado con los dólares imperialistas. Me imagino que estás hablando de eso. Muchas veces financiados por los programas de agencias del gobierno norteamericano que estimulan la subversión contra Cuba, muchas veces instruidos incluso por la Embajada de los Estados Unidos. Como mismo hizo Ana Belén Monte, como mismo hizo Rocha, ¿no? Como mismo hizo la Rea Avispa acá en los Estados Unidos, ¿no? Me imagino así de esa manera, ¿no? Están presas por manifestarse, están presas como estarían en cualquier lugar Mira cómo le grita, mira cómo se le trata de imponer a la periodista, caballero. Mira cómo le alzó la voz. del mundo que respete su constitución y que respete sus procesos legales por cometer hechos vandálicos. Ah, espérate un momento. Él está hablando de mire. Salíamos en el carro de Ciro a hacer sabotaje. ¿Tú quieres meter preso? Empieza por todos los comandantes y empieza por todos los guerrilleros de la sierra, que al final todos eran unos bandoleros que cometían hechos vandálicos. Bueno, no utilizaban la palabra hechos vandálicos, te hablan clarito, sabotaje. Mira. Hacer sabotaje, hacer sabotaje, hacer sabotaje, hacer sabotaje. ¿A cuántos años de prisión condenaron a este? Yo creo que el primero que deberían buscar es a este. A la otra, la zarigüeya también, que asaltó un cuartel, que entraron con un banco lleno de armas. Eso es una infiltración. Esos son actos vandálicos. Para no decir la palabra, porque esto es un poquitico peor. Fíjate tú. Pero bueno, ya ustedes no predican con el ejemplo. El vandalismo de ustedes también es selectivo. Y hechos que son condenables en cualquier lugar del mundo. No hay presos políticos en Cuba. No, claro que no, claro que no. Tengo que hacerle esta Would you última be willing pregunta. to step down if it meant saving Cuba? ¿Estaría usted dispuesto a dimitir con tal de salvar a Cuba, al pueblo A de ver, Cuba? ¿tú quieres? No, él no va a admitir. Él no va a dimitir con tal de salvar al pueblo de Cuba, pero al final terminó con esta frase que me parece que lo resume todo. Y aquí, después de esto ha generado una matriz de opinión en las redes sociales donde todo el mundo ha expresado lo que piensa sobre este delincuente, cosa que ellos no se esperaban. La avalancha de personas expresándose, haciendo sentir la impopularidad y creciendo la impopularidad de este delincuente, es algo que ellos no se esperaban. Tremenda flojera, vaya. Parece que estudió periodismo en la Universidad de La Habana. Ah, no, espérate. Si yo les dije que le iba a mostrar una cosa, espérate. Miren para acá, cabrón. La foto del evento. Tú sabes lo que es ir allí y tirarse una foto con el dictador. Ella no tiene ninguna obligación de tomarse esta foto. Esta foto se la tomó porque ella quiso. Esto no tiene nada que ver ni con profesionalismo, ni con diplomacia. Esto fue porque ella quiso. Pero además de eso, miren el rostro de la alegría. Es decir, es que disfrutó realmente tirarse la foto con un dictador. Esto es como tirarte una foto con Mussolini y salir riendo en la foto.
O como tirarte una foto, no sé, con Mao Zedong y salir riendo en la foto. Hay que ser muy mala persona. Con alguien que tiene sus manos manchadas de rojo, tomarte una foto al lado de la delincuente, que mientras tú le estás hablando de presos políticos y le estás hablando de libertad de expresión, mira cómo tiene unos espejuelos de más de $500. Y el vestido horroroso ese de bacteria, porque es que tiene muy mal gusto ella, por cierto, ¿verdad? Seguro de $400, $500 no le costó. Ahí, en eso se resume la miseria del pueblo cubano. Entonces, cuando tú te tiras una foto con esto, que es que yo déjame verle la mano al dictador, porque me parece que no le veo la otra mano. Me parece que la otra mano se la tiene puesta en el hombro. Me parece, fíjense ustedes. Cuando tú te tiras una foto con estos delincuentes, estás validando esa dictadura. Estás autentificando esta dictadura y le estás dando legitimidad. Yo no me tiro una foto con un delincuente ni aunque me pague, y mucho menos riéndome. Mira, si acaso me obligan a tirarme una foto, le di una foto con el dedo para abajo. Deja ver quiénes estaban acá. Bueno, por aquí veo la Cantimplora del PCC. Estos son chivatones. Y esto me imagino que debe ser del equipo de trabajo de NBC. Y hablando de bloqueo, ¿tú quieres que te hable un poquitico de bloqueo? En estos días hemos hablado muchísimo de bloqueo. Pero mira, este es el verdadero bloqueo que tienes en Cuba. Mira. Déjame dejar esto aquí. Mira, estos son los portavoces, las antenas parabólicas, los coristas del bloqueo revolucionario. Mira, de esto realmente es de lo que se trata el bloqueo. Si te quedas en el Parque de la Fraternidad y pasas por detrás del Capitolio, justo entre el Capitolio y el Gran Teatro de La Habana, y te encuentras con este cartel, habrá llegado al mercado más completo de La Habana. Este es el bloqueo más completo de La Habana. Este es el mercado que tiene las 240 medidas recrudecidas. Mira, este es el mercado donde no se puede acceder en pesos cubanos. Se accede en la moneda del país que te bloquea. ¿Cómo es posible que tú seas tan masoquista, que todos tus negocios se realicen en la moneda del país que supuestamente te bloquea? Supuestamente, fíjate. Déjame bajarle el volumen a esto. Mira el bloqueo, mira. Este es el verdadero bloqueo que hay en Cuba. Mira. ¿De dónde viene todo eso? Porque nada de eso se produce en Cuba, todo es importado. Si es un país que está bloqueado, tú explícame por dónde importas todo esto. Y cómo hay 2 o 3 caras de tabla que se prestan para darle promoción a todos los negocios estos, a todos los testaferros del régimen. Porque para tener un negocio de este tipo en Cuba hay que pactar con el Partido Comunista. Hay que comulgar con las ideas socialistas. Un contrarrevolucionario, como dice el Limonada, no puede tener un negocio como esto. Recuérdense que en Cuba las calles, los negocios, muchas cosas son de los revolucionarios. El que es contrarrevolucionario no tiene derecho ni a estudiar en sus universidades. Debería hacer fue otra cosa que se le olvidó preguntarle. ¿Por qué expulsan de las universidades a los chicos que no defienden la revolución? Mira. Y entonces después son tan caraduras que te piden, que andan por el mundo pidiendo comida, ayuda humanitaria. Pero si es que las tiendas del Partido Comunista, las tiendas de Gaesa, están repletas de comida. Esta gente no solamente tienen secuestrado un país, tienen secuestrado hasta la comida. Mira, pregúntate por qué hay comida en este mercado y no hay comida en el mercado tuyo o en la bodega. ¿Por qué tú no puedes comprar con el dinero de tu salario este tipo de comida? ¿Por qué el cubano tiene que estar pasando hambre y cocinando con leña mientras mira la abundancia? Está por todos sitios. Es que nos hemos adaptado a que nos humillen y nos pisoteen. Esta es la realidad. Ahora pregúntate quién es el dueño de esto. Imagínate tú que está atrás del Capitolio, al lado ahí, déjame ver dónde es que está, al lado del hotel, al lado del Teatro Nacional. Mira. Y todos los artistuchos estos revolucionarios dándole promoción. Sí, tú sabes que esta gente, muchachos. Deja ver, mira. A ver en qué parte está. Esto es como la calle Fábrica, creo. Y el Gran Teatro de La Habana. Y te encuentras con este cartel. El Teatro de La Habana. Llegado al mercado más completo de La Habana. Mira, Marca Habana. A que si lo busco, esto tiene una tienda online.
a que si lo busco por internet, esto tiene una tienda online desde donde la familia, el que tenga familia en el exterior, le puede comprar la comida que supuestamente le niegan los comunistas porque es un país bloqueado. Es un país bloqueado y tiene unas tiendas online donde precisamente se compra desde el país que te bloquea y con la moneda del país que te bloquea. Es un trabalengua, pero es la realidad. Son unos descarados y unos doble moral. Y todos los que le dan promoción a estas cosas también son unos descarados, unos arrastrados y unos doble moral. ¿Te das cuenta? Entonces, como para esto no hay bloqueo. El bloqueo es selectivo. Para la bodega hay bloqueo. Para la farmacia hay bloqueo. Para los hospitales donde van cubanos hay bloqueo. Para los hoteles no hay bloqueo. Para las tiendas de los comunistas tampoco hay bloqueo. ¿Tú te das cuenta? Al final el bloqueo, el que reparte el bloqueo, parece que el bloqueo es por la libreta. El bloqueo lo reparte el PSC. Oye, déjame darte el aplauso. Y déjame regalarte una cera anticomunista, Ceres. Te pasaste, Pipo, que Diosito te lo pague con muchos años de salud y de vida. Bueno, déjame ver por acá. Dice Isis Soriano. Y los carros, Juanmi. Exactamente, los carros, todo es bloqueo. El bloqueo es lo que ellos le han inyectado al cubano en la mente. El bloqueo realmente son ellos. Y todas las medidas de bloqueo del PSC que han tenido que dar marcha atrás. Aquí ya estamos cansados. Ay, mi madre, ¿dónde me metí? A ver. Ya estamos descansados de desmentir todos los descaros. Miren esto, miren. Otra de las promociones de Catapult con el combustible. Supuestamente no hay combustible. Supuestamente hace 3 meses que no se entra combustible. Miren. En Cuba. En Catapult facilitamos el acceso a combustible desde Estados Unidos hacia Cuba. Vaya, coge tu bloqueo. Este es el bloqueo. Coge tu rico bloqueo desde Estados Unidos. Nada más y nada menos que de Estados Unidos. Con un equipo que garantiza un servicio confiable y continuo, con entregas en el puerto del Mariel, La Habana, y envíos semanales que aseguran la operatividad de tu negocio. Gasolina desde 1.39 y petróleo desde 1.64 por litro. Dime algo. ¿Dónde está el bloqueo? Yo no lo veo. Contáctanos hoy y recibe tu cotización personalizada. Para jugo rancio y para Catapult, para esa gente tampoco hay bloqueo. Dice, ¿cómo se llama la tienda? Marcavana. Ahora mismo la voy a buscar. Ahora mismo la voy a buscar. Vaya, voy a hacer la tarea. Ya la encontré. Es que son tan predecibles. Tú nada más tienes que hacer una pequeña búsqueda y la vas a encontrar. Deja ver si tienen en Facebook. Deja buscar en Facebook. Tiene su tienda online. Sí. No te vayas a pensar que no tiene su tienda online. Mira, este que te voy a compartir aquí es la tienda online. Mira. Esta gente no conoce el bloqueo. Mira la escasez. Mira, Mercavana ofrece los mejores productos para la familia cubana. Atención, para ofrecerle una mejor experiencia de usuario es necesario seleccionar el destino de su compra. Mira, Mercavana atiende varias Artemisa, La Habana y Mayabeque. Mira, municipio, vamos aquí, Centro Habana. A ver, seleccionar destino. Miren. De todo como en botica. Mira, servicio exclusivo, categoría, aceite, arroz, aseo, bebida, carnes, combo, compras mayoristas, dulce, confitura. Miren para esto, caballero. Toda esta gente se han repartido. Estos son los empresarios revolucionarios. Ahora dime tú si tú te crees que tú puedes tener en Cuba una tienda como esta. Mira, añadir al carrito. Esta es la tienda online. A ver, ¿dónde? Ah, mira, está radicada en Madrid, España. Sin embargo, tiene un teléfono. El teléfono que tiene de contacto es de La Habana. Fíjate, déjame salir de aquí. Ahora te voy a mostrar la tienda online. Mira para esto. Es que uno nada más tiene que hacer la tarea y uno nada más tiene que hacer la tarea y al momento encuentra a todos los delincuentes esto. Cuando te hablen de bloqueo, háblale de Mercavana también. Bueno, háblale también de Catapult, de cómo está importando petróleo desde los Estados Unidos, pero no con carácter humanitario, con carácter comercial. Y después se lo vende en las gasolineras del Comité Central. Dice Julito Barata que hay de todo. Claro que hay de todo. El bloqueo es del Partido Comunista, al que le conviene. Mira, déjame ver si me puedo poner, mira Mercavana aquí, mira qué belleza, aquí hay de todo, mira, y este es el patrocinador oficial, mira. No sé cómo no les da vergüenza, el pueblo de Cuba muriendo, miren para esto. Miren para esto.
Miren al patrocinador de Mercavana. Mira. Voy a ponerme para el lado acá, mira. El pueblo de Cuba muriéndose de hambre y esta gente vendiéndose por un combo o por 15 pesos. Es que no tienen principio. No tienen principio. Mira, Mercavana. Estos son los artistuchos de pacotilla que después los cubanos están apoyando. Mira. Todo esto que tú ves aquí, todo esto es importado. Si Cuba es un país bloqueado, con un bloqueo recrudecido, con 240 medidas, que está en una lista expuria de países que patrocinan el terror, cosa esa, dime cómo entra todo esto. Ahora tú explícame por qué las tiendas del Partido Comunista, las tiendas de los militares, las tiendas de Gaesa, las tiendas de los delincuentes que dirigen el país, están repletas de comidas, y las tiendas donde tú le vas a comprar o tú deberías comprarle la comida a tus hijos, no hay nada. Porque no puede ser que sea el bloqueo para unas cosas así y para otras cosas no. Si son un país bloqueado, es un bloqueo general. No debería haber comida aquí. Si es un bloqueo, no deberían haber tiendas online en el país que te bloquean. Si es un bloqueo, no deberían utilizar la moneda del país que te bloquea. ¿Por qué ustedes no utilizan moneda esa rusa, utilicen rublo ruso o moneda china? ¿Por qué usted no pone las tiendas estas online en China para que compren los chinos? No, el país que los bloquea. Entonces te das cuenta que el único bloqueo que hay aquí es del Partido Comunista. No hay más ninguno. Míralo aquí. Mira, todas estas cosas están en las tiendas. Mira, www. En divisa, mira un combo, mira, $93. Es que esto se ha normalizado tanto, señores. Han normalizado tanto la miseria que ya la gente ve esto como algo cotidiano. Mira el precio. Mira el precio que tiene un combo de comida, que lo que traen son... Un poco lenta la página esta. Mira esto, mira. Un combo lo que trae son 4 cosas. Casi $100. El cubano tiene que trabajar la vida entera para pagar una cestica de esta. Y es que esto, de alguna manera, de tanto vivirlo, lo hemos normalizado. Miren qué riquera, miren qué clase de bloqueo. Fíjate. Mira tú, qué clase de bloqueo este. Mira. Todo esto me imagino que es de producción nacional, porque si Cuba es un país bloqueado, estas cosas no deberían entrar. Digo yo, no sé. La periodista no se informó, por favor. El próximo periodista que vaya a lavarle la cara a los dictadores. Mira. El próximo periodista, mira dónde está ubicada la tienda. Mira dónde está ubicada la tienda. ¿Tú te crees que ese local se lo venden a cualquiera? Dios mío, caballero, qué sinvergüenza son. Y siempre son los mismos. Siempre son los mismos caretablas. Los que te hablan de sacrificio, mira. Esto es lo que le llaman ellos resistencia creativa. Déjame ponerme el lado acá para que lo veas bien. Mira. Esta es la resistencia creativa. Mira esto. Calidad estándar y premium. Si te interesa saber de nuestros embutidos, comenta la palabra selecto y te enviamos toda la información a tu DM. Mira. Salchichón selecto y un buen vino. Perfecto para una tarde romántica. En Mercado. Salchichón selecto y un buen vino. Perfecto para una noche o para una tarde romántica. Mira, esta es la resistencia creativa. Te garantizamos Mercavana. calidad. Ah, porque eso tú no lo puedes comprar con tu salario. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos a dejarlo por aquí. En estos días voy a estudiar bien la página esta, que te garantizo que detrás de esto hay un peje gordo. A la larga o a la corta siempre sale al final el dueño. Y bueno, ya sabemos que este fantoche es el patrocinador, es la cara de, ¿cómo le diría, caballero? La cara del descaro, la cara de los que lucran con el dolor de la familia cubana, la cara de los que lucran con la emigración. Esto es lucrar con la emigración, vender productos a los que el cubano no tiene acceso. Esto se llama apartheid socialista. Déjame darle por la cara el chivatón este también, me haga.